Fiber es un framework web moderno y eficiente para Go, que se caracteriza por su alto rendimiento, bajo consumo de recursos y facilidad de uso. Está diseñado para aprovechar al máximo las características de Go, lo que lo convierte en una excelente opción para crear aplicaciones web escalables y confiables. Vamos a introducirnos a Fiber como framework web para Go. Describir las características principales de Fiber y su enfoque en el rendimiento y la eficiencia, además de presentar la comunidad de Fiber y sus recursos para el aprendizaje y la colaboración. Y es que Fiber es un framework web relativamente nuevo que ha ganado popularidad rápidamente gracias a su alto rendimiento y bajo consumo de recursos. Se basa en la filosofía de lo simple es mejor, lo que significa que Fiber ofrece una API simple e intuitiva que facilita el desarrollo de aplicaciones web. Por supuesto, Fiber tiene algunas características por las cuales resalta, y es que Fiber ofrece un sistema de enrutamiento flexible y potente que permite mapear controladores y acciones específicas. Además de que, así como otros frameworks, también soporta middleware, que son funciones que se ejecutan antes o después de que se procese una solicitud. Este middleware se puede utilizar para tareas como autenticación, autorización, registro y manejo de errores. Y en cuanto a validación, Fiber incluye un módulo de validación que facilita la validación de la entrada del usuario. Así que también soporta el renderizado de plantillas HTML con GoTemplate. Además que está diseñado para ser un framework web rápido y eficiente, lo cual se ha optimizado para aprovechar al máximo las características de Go, lo que lo convierte en una excelente opción para aplicaciones web que requieren de alto rendimiento y bajo consumo de recursos. Fiber cuenta con una comunidad muy activa, lo cual le ofrece mucho apoyo también a los desarrolladores a través de diversos canales. Aquí podemos encontrar que el repositorio de Fiber está dentro del perfil GoFiber y a su vez tiene una web oficial, gofiber.io. En este caso, aquí Fiber resalta también en tener su web oficial aparte, que no se encuentra bajo el dominio de GitHub, por lo cual vamos a hacer un recorrido a ello. En el navegador, en Google voy a poner GoFiber, simplemente. Y en efecto, acá aparece el sitio web oficial. Y a su vez, también podemos encontrar el repositorio de GitHub. Recordemos que el perfil era GoFiber y el repositorio Fiber. Como podemos observar acá, es el repositorio en el cual se encuentran la mayor cantidad de commits y a su vez también la mayor actividad. Con decir que el día de ayer se ha hecho la última confirmación, lo cual da a entender de que es un framework web que es relativamente nuevo, pero que a su vez se mantiene bastante activo. Así que es un framework también recomendable, porque tiene una comunidad activa. Bien, podemos recorrer un poco para ver si también la documentación es fiable, y en este caso, pues podemos encontrar que está un poco mejor preparada la documentación. Desde la instalación, que es un Go Mode Init para instalar un módulo, y lo que sería la descarga de Fiber sería esta, GoGet, mediante GoFiber, Fiber versión 3. Genial. Así que la forma de empezar rápidamente, como un pequeño ejemplo de Fiber, es la siguiente. Según acá marca de que hace un import para tener los logs y a su vez hace un import del framework. Y en esto lo que hace es inicializar una nueva aplicación Fiber. En otros framework sería una instancia o un servidor. Y en sí lo que hace luego es definir una ruta, en este caso barra, que es la ruta raíz, en la cual básicamente se le pasa el contexto de Fiber. Como en otros frameworks aparece context, Fiber es de los pocos que aparece como CTX. Así que también hace referencia a context. Y lo mismo, luego que se hace la consulta dentro de la ruta barra, entonces se manda una string al servidor. En este caso como respuesta, que dice Hello World. Muy bien, y hace la escucha en un puerto específico. Muchos son en el puerto 8080 o el puerto 80 en sí,
que es donde se maneja HTTP. En este caso, acá quiere consolidar con el puerto 3000 para hacer un poco la diferencia, mediante app.listen. Luego, fatal es utilizable porque antes se ha importado logs también acá. Así que bien, es muy sencillo la utilización. Recordemos de que lo podemos mandar a llamar mediante localhost o bien dirección IP 127.0.0.1 y a su vez también tiene algunos benchmark también. Genial. Las características que se muestran por acá, pues todas están enlazadas a documentación, por lo cual me parece muy interesante. A su vez también de cómo mostrar acá diferentes ejemplos. En este caso, aquí podemos ubicar que está creando una API y que va a recibir todo lo que venga por siguiente, ¿no? Y a su vez, hay muchas maneras también en cómo se trabajan las rutas. Así que bien, vamos a hacer un recorrido ya directamente dentro de su sitio web oficial, en lo cual vamos a encontrarlo siempre en la descripción. Vamos a ir a gofiber.io. Y esto debo reconocer de que es una de las webs o plataformas, voy a llamarle así, donde me ha inspirado bastante. En este caso está muy linda en el sentido del frontend, pero también en cuanto a la documentación, que está bastante cargada de documentación. Y a su vez esto te da bastante confianza para poder incursionarte por este framework. Así que aquí podemos observar diferentes ejemplos para diferentes características. También tiene medios de comunicación como Discord, donde nos podemos interactuar también con otras personas que también están aprendiendo o bien ya son instructores o son muy buenos ya en la tecnología. Así que podemos ir directamente a Docs y acá podemos encontrar una documentación bastante detallada sobre cómo inicializarse en este framework. A su vez también sobre cómo ir a temas más avanzados. En este caso routing, por ejemplo. Acá da bastante información sobre esto. Así que podemos decir de que Fiverr provee una documentación bastante completa. Podemos navegar en plantillas y demás. Además de que tiene diferentes motores que puede sustentar Fiverr. Como Ace, Amber, Django, Handlebars, HTML, Jet, Puck y demás. Así que también tenemos acá algunas preguntas frecuentes o consultas frecuentes que podemos irnos consultando. Y a su vez también maneja Air, lo cual viene siendo algunas recargas automáticas dentro del servidor, lo cual esto es fenomenal. Así que muy recomendable lo que viene siendo este framework Fiverr. Así que voy a ir directamente a la web original, que es esta. Y bien, como siempre, todas tienen referencias a GitHub, lo que es al repositorio en específico. Y muy bien, sabemos que Fiverr es un framework web moderno y eficiente, que ofrece una excelente alternativa para el desarrollo de aplicaciones web robustas y escalables. Junto con su comunidad activa y su enfoque en el rendimiento, lo convierten en una opción ideal para proyectos web que requieren alto rendimiento y bajo consumo de recursos.